Les cuento que esta visita comenzó hoy, 25 de octubre, y se extenderá hasta el próximo 3 de noviembre, con el objetivo de conocer la importancia de este viaje. Conversamos con el especialista en derechos humanos en países de la región, Juan Navarrete, quien considera que posiblemente durante los próximos días podríamos ver cambios significativos en cuanto a los derechos humanos en Colombia y también en Venezuela. Porque va a impulsar y va a ayudar a darle un sentido de supervisión y de escrutinio a los adelantos que se tienen que dar en Venezuela en materia de investigación sobre las graves violaciones de derechos humanos que se han cometido en estos últimos años. Recordemos que Venezuela está sometida actualmente a una comisión de investigación y determinación de los hechos por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, y en la cual se han evidenciado gravísimas violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, y se han establecido responsables y cadenas de mando que han perpetrado estas violaciones de derechos humanos. También nos ofreció un posible panorama de lo que pueda representar para Colombia esta visita oficial. Importante y que va a ser muy significativo para todos los procesos que se vienen adelantando en términos de investigación criminal contra los asesinatos, los hostigamientos y amenazas que han venido sufriendo especialmente los líderes sociales y defensores de derechos humanos, y adicionalmente también en las investigaciones que se han dado a raíz de los últimos acontecimientos, de las manifestaciones y las protestas sociales. ¿Pero por qué realiza esta visita si recientemente se posicionó en el cargo? Navarrete nos cuenta su opinión. Poner la mirada en América Latina, en donde hay unas graves situaciones de violación de derechos humanos y en donde los principales países donde se puede identificar prácticas más sistemáticas y de violación de estos derechos humanos es el caso Colombia y el caso Venezuela. Que incluso el caso Venezuela tiene unas características particulares, pero en el caso colombiano creo que es para conocer de cerca, de primera mano, todos los hechos que están siendo investigados en la Corte Penal Internacional a través de la Fiscalía. La vicepresidenta y también canciller colombiana Marta Lucía Ramírez informó que el fiscal de la Corte Penal Internacional no solamente se reunirá con el presidente de Colombia, Iván Duque, sino también con representantes del ámbito judicial. Con esta información me despido. Yo soy José Arnaldo Mujica para BPI TV desde Bogotá, Colombia. El regreso a las aulas de clases se materializó este lunes 24 de octubre. Sin embargo, el sector educativo manifiesta estar en contra de esta medida. Escuchemos parte de sus exigencias. La asistencia a nivel nacional ha sido baja. Hemos estado en algunos grupos monitoreando incluso con fotos de cómo está la situación hoy en las escuelas. Nosotros queremos denunciar esto que está ocurriendo en Venezuela, donde el momento del COVID se encuentra en su pico más alto, y no solamente dicho por nosotros, sino por los expertos, como por ejemplo Pablo Castro, que ha manifestado públicamente cómo es que hay un alto nivel de contagio y que Nicolás Maduro llame a clases presenciales en un país donde él le violó prácticamente el derecho a la educación a todos nuestros jóvenes, porque vale la pena destacar que en todo este tiempo de pandemia Nicolás Maduro no estableció ningún plan para la recuperación de la planta física de los planteles. Hoy el 80% de las escuelas no tienen servicios de agua. Hoy los docentes, muchos no han asistido y han manifestado que no tienen condiciones para regresar, que van incluso a renunciar, vienen más renuncias masivas, y nosotros de cara a esto, bueno, le hacemos un llamado a la población, a los madres, padres y representantes, porque lo que viene para Venezuela es gravísimo. La educación superior también se pronunció sobre la toma de las instalaciones universitarias para reactivar la presencialidad de sus alumnos. También tienen una obligación con esta universidad, que forma a sus hijos, que es la cuna del pensamiento fundamental en Venezuela, para venir a hacer acto de presencia cada vez que se les convoque a defenderla. Hoy la universidad necesita de todos nosotros, no nosotros nada más de la universidad. Por eso les pedimos a todos y a todas que cuando hay una convocatoria en nuestra casa de estudios, den la cara y estén presentes, y mantengámonos aquí como los árboles contra la tempestad, de pie. Sobre esta flexibilización, comerciantes en la ciudad de Caracas le dan el visto bueno. Es necesario para toda para mover la economía y para darle un movimiento más fluido, porque si no, no hay manera de hacerlo por medios convencionales. Hay que trabajar para hacer el día a día. Los muchachos que trabajan con nosotros quieren trabajar porque cómo llevan su sustento para su casa. Entonces estamos tratando de ver si nos podemos recuperar aunque sea en todos los meses, porque en el año no nos ha ido bien, puras deudas.
La medida de flexibilización también se ha extendido hasta el sector comercio. Vamos a revisar cómo se ha comportado la jornada de hoy en el resto del panorama nacional. Desde Caracas, Venezuela, María Alejandra Baena. El trágico hecho ocurrió en el kilómetro 153 de la autopista José Antonio Páez. De acuerdo a la minuta policial, la víctima fatal fue identificada como Jesús Leonardo Mercado, de 28 años de edad. Él mismo retornaba junto a su esposa y sus 2 hijas, trasladándose a pie desde la ciudad de Medellín, Colombia. Este ciudadano venezolano perdió la vida al ser arrollado por un vehículo que fue identificado y cuyo conductor fue capturado tras darse a la fuga. En el siniestro también resultó herida una menor de edad, quien fue trasladada al hospital Dr. Jesús María Casal Ramos de Acariguaraure. La familia tenía como destino la ciudad de San Carlos, estado Cojedes. Cabe destacar que otros miles de venezolanos aún permanecen caminando, sorteando toda clase de peligros en su lento retorno a sus lugares de origen. Dormí en la calle, no toca. ¿De qué parte vienes tú? Yo vengo de Pereira. ¿De Pereira? ¿Y por qué te viniste? Bueno, la situación, allá ahorita no hay mucha fuente de trabajo ahorita, porque hay muchos venezolanos. ¿Y hacia dónde vas ahorita? Hacia Caracas. Hacia Caracas, o sea, te falta bastante. Todavía, ahora que me falta. ¿Y qué? ¿Cómo van los pies? ¿Qué llevas? Los pies van es grave, yo. Chao. Hay una señora que convulsiona. Sí, igual tú vienes con nosotros a pie. Por eso no podemos agarrar mula, carro grande. Tenemos que caminar. ¿Ya te viniste a comprar? ¿No te viniste sin nada? Bueno, para el viático, lo poquito, para comer medio en la vía y ya nos quedamos limpios. O sea, que aquí para llevar a la buena de Dios. A la buena de Dios. A pedir comida ahorita como salga. ¿Y tú crees que aquí van a estar las cosas ahorita que mejoren en Venezuela? Bueno, no mejores, pero por lo menos tengo mi hogar, mi casa ahí y ahí me ayuda ahí con la familia. En Caracas. Uno se va con un futuro y regresa con las manos atrás, pero con su casa y la familia esperándolo. La autopista general José Antonio Páez es una de las diversas arterias viales del país en donde puede observarse diariamente el flujo de estas caravanas de migrantes venezolanos que regresan provenientes de diversos países de Sudamérica. Les reportó Manuel Alvarado. Buenas tardes, gracias por el contacto que establecemos a esta hora desde la ciudad de Caracas, en Venezuela, para llevarles información a ustedes, esta vez en materia religiosa, pues la Iglesia Católica en nuestro país se celebra para celebrar el día de mañana la primera celebración litúrgica luego que el doctor José Gregorio Hernández fuese anunciado como beato de nuestro país. Es por eso que vamos a reponer a ustedes declaraciones que más temprano ofreció Cardenal Baltasar Porras desde las inmediaciones de la Iglesia de la Candelaria al oeste de la ciudad de Caracas. Escuchemos. Bueno, aquí en la misma Candelaria tendremos una serie de misas el día de mañana y en todo el país están organizando todas las diócesis, pues la primera celebración pública, litúrgica, el día de su natalicio el 26 de octubre, para continuar después con otra serie de actividades dentro y fuera del país. Por ejemplo, una solicitud muy especial que tenemos es de las Islas Canarias, de la isla de La Palma. Tantos palmeros venidos a Venezuela, la situación en la que viven, y nos han pedido esa reliquia para sacarla en procesión, para que así como no se extinga el fuego del volcán, el fuego también de la fe y de la esperanza permanezca con aquella gente tan cercana y tan querida para todos nosotros. Bueno, las dos cosas van andando, ciertamente se han presentado varios casos que están en estudio y estamos desbordados realmente de las solicitudes de más de 40 países de la reliquia y de querer rendirle culto pues, a un beato. Creo que este año tanto el joven Carlos Acuti de Italia y José Gregorio pues plenan de verdad el mundo entero con ese sentido de oración, de seguimiento y de imitación a un hombre como fue nuestro querido médico santo.
También es importante recordar que este próximo 26 de octubre el doctor José Gregorio Hernández estaría cumpliendo 156 años de vida. Por tal motivo se realiza esta primera celebración litúrgica luego de su beatificación. Desde la ciudad de Caracas, Venezuela, Luis Gabriel Patiño. Rodríguez explicó que el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia acompañó el inicio de actividades escolares, así como la vacunación a niños mayores de 12 años en Venezuela con las dosis de Sinopharm. Además, los representantes también podrán inmunizarse. El pasado 21 de octubre, la vicepresidenta informó que se planea vacunar de forma masiva a los niños de entre 2 y 12 años. En los próximos días se espera el anuncio de la fecha de inicio de vacunación de niños a partir de los 3 años de edad. Más de 1 millar de migrantes indocumentados comenzaron a avanzar el sábado desde el estado de Chiapas al sureste de México hacia la capital del país. Pasaron a empujones un retén migratorio. Mi objetivo es llegar al DF y ahí para que los tramiten los documentos más rápido, porque aquí estamos batallando mucho, ya 4, 5, 6 meses los estamos haciendo esperar. En Tapachula se han instalado migrantes que buscan refugio en México, especialmente centroamericanos y haitianos que huyen de la violencia y la pobreza en sus países. La cuestión es salir de esta ciudad, porque la verdad es que cuando ya las personas tienen una oportunidad, lo que el gobierno ha hecho es dejarlos, pero el salir de esta cárcel es casi imposible. Entonces nosotros tenemos la esperanza que yendo a la Ciudad de México, buscando a los legisladores, a los senadores, gente que está fuera de esta cárcel, el simple hecho de salir de ella ya es un logro tan grande. Decenas de miles de migrantes ingresaron a México en los últimos meses por la frontera sur con Guatemala, con la intención de llegar a Estados Unidos. Muchos nicaragüenses estamos retenidos acá desde hace 6 meses, 7 meses, 8 meses. Tenemos tiempo de estar encerrados acá. Ya no podemos más. Acá no tenemos trabajo, no podemos vivir. En nuestro país mucho peor. Así que necesitamos salir de acá para poder alimentar a nuestra familia, a nuestros hijos, que son el futuro del mañana. Las autoridades mexicanas han disuelto varias caravanas. La organización Human Rights Watch denuncia que México ha expulsado a unos 54,000 extranjeros en lo que va de 2021. Según cifras oficiales, 1.300.000 migrantes fueron detenidos en la frontera sur de Estados Unidos desde la llegada del presidente Joe Biden a la Casa Blanca en enero, una ola migratoria que no se veía hace 20 años. La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, condenó el golpe de Estado ocurrido en Sudán y pidió a los militares que deben respetar el orden constitucional y se retiren de las calles. Recordemos que militares en Sudán disolvieron este lunes el gobierno del primer ministro Abdallah Hamdok, quien había rechazado lo que se considera un golpe de Estado y llamó a los ciudadanos a protestar contra esto. El general sudanés Abdel Fattah al-Burhan es quien está al frente al golpe que disolvió las autoridades de transición del país, cuyos miembros civiles están casi todos detenidos, y decretó el estado de emergencia, mientras ya hubo heridos entre los manifestantes pro-democracia que salieron a las calles desde la mañana. El golpe de Estado denunciado por la comunidad internacional se está llevando a cabo por etapas. El primer ministro, su esposa, varios ministros y todos los miembros civiles del Consejo Soberano, mayor autoridad de la transición, fueron detenidos. Mientras tanto, la televisión estatal está al mando de los militares y a media jornada el general Abdel Fattah al-Burhan hizo una declaración. Antes que el responsable militar hablara, ya habían salido a la calle miles de manifestantes. Delante de la sede del ejército en el centro de Jartum, protegido por soldados desde hace días, 12 manifestantes resultaron heridos por disparos militares, según un sindicato de médicos y el Ministerio de Información. La oficina del primer ministro Abdallah Hamdok había llamado a manifestarse contra el golpe de Estado para proteger la revolución de 2019 que derrocó a Bashir. Por esta razón y otras, este grupo de edad se redujo más de 1 millón en comparación con las cifras de 2013. Además, se descubrió que 40% de los jóvenes viven en hogares pobres. Solo 20% de los venezolanos de 18 a 24 años están inscritos en centros educativos.
El grupo de 25 a 29 años representa el 4%. 42% de los jóvenes de 15 a 29 años han cumplido la educación media. 19% alcanzó el nivel técnico o universitario y 29% solo la educación media incompleta. El gobernante visitó las instalaciones montadas por la Operación Acogida, misión impulsada por el gobierno desde el 2018 y en la que participan agencias de Naciones Unidas con el objetivo de dar atención al éxodo migratorio venezolano. Bolsonaro aprovechó esta visita para cargar de forma implícita contra Lula, al que acusó de apoyar al presidente Nicolás Maduro. El mandatario ultraderechista vive además su peor momento de popularidad debido al desgaste provocado por la pandemia de coronavirus y la debilitada situación económica, con la inflación en 2 dígitos y el desempleo en niveles récord. Alfredo Romero, director de la organización Foro Penal, informó sobre la excarcelación de los 2 detenidos, aunque deben presentarse de forma periódica ante tribunales cada 8 días. Por su parte, Fundarredes pidió la liberación plena de todos sus integrantes, sin régimen de presentación, y reiteraron que los acusados son inocentes de los cargos que se le imputan. Nuestros compañeros y activistas de Fundarredes fueron diagnosticados con COVID. Javier Tarazona no fue trasladado a ningún centro médico para que se le hiciera seguimiento a su estado de salud. Javier ha presentado cuadros de ansiedad, cuadros de pánico, lo cual ha sido consecuencia de esta detención arbitraria. Su estado de salud día tras día continúa deteriorándose. Él es un beneficiario de medida cautelar otorgada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en junio del 2020. Al mismo tiempo, reiteraron las críticas condiciones de salud que mantuvieron mientras estaban detenidos. A su vez, el comisionado de Derechos Humanos de Juan Guaidó, Humberto Prado, se unió al llamado y exigió la liberación de todos. La organización defensora de derechos humanos Redes Ayuda también se pronunció sobre lo sucedido. Recordemos que el pasado 22 de julio, Javier Tarazona, Omar de Dios García y José Rafael Tarazona y el coordinador de Mayday Confavit, Johnny Romero, fueron detenidos en la sede del Ministerio Público del Estado cuando denunciaban el hostigamiento y amenazas de las que fueron víctimas por parte de funcionarios del SEBIN y de las FAES. La alcaldesa del condado Miami-Dade, Daniela Levin Cava, ofreció el anuncio junto a Carlos Vecchio, embajador de Venezuela en los Estados Unidos, al tiempo que reiteró la importancia de mecanismos similares que apoyen a la migración venezolana. Por su parte, Vecchio enfatizó que la alianza facilitará los pasos para que los connacionales puedan estar y trabajar legalmente en los Estados Unidos y darles estabilidad y tranquilidad. Además, se podría promover la integración social de la diáspora. A la fecha van cerca de 220,000 venezolanos que se han registrado y se espera llegar cerca de 320,000. Vecchio precisó que la Embajada de Venezuela ha ayudado a cerca de 65,000 de esos venezolanos. La mañana de este martes 26 de octubre, la Fundación Santi y sus amigos se pronunció con respecto a la situación de salud de niños en espera de trasplante. Escuchemos. El día de hoy tenemos el penoso deber de informarle al país el fallecimiento de uno de nuestros angelitos, Josué Acevedo, quien hoy se guinda sus alas y se va al cielo, quien estuvo a la espera del trasplante y fue uno de nuestros principales voceros que llevó el mensaje para que el día de mañana muchos se puedan trasplantar. Yo quiero que hoy sientan ustedes, quienes nos están viendo, el dolor de su madre y el dolor que sentimos todos los que en vida lo conocimos, porque era un niño lleno de magia. Él en las últimas declaraciones pidió 3 deseos: un helado de fresa, un robot de juguete y que se reactivaran los trasplantes. Les ruego, por favor, a todos los que tengan la posibilidad, a quienes toman decisiones, a quienes trabajan, a quienes están en cargos de poder, que dejemos de perder el tiempo en tonterías y que entendamos que son vidas de niños, son los hijos de alguien, son los hermanos de alguien. Podrían ser sus hijos incluso los que hoy en día están perdiendo la batalla, porque tanto en una máquina de diálisis como en una quimioterapia van dañando sus cuerpos hasta el nivel
que no pueden aceptar un trasplante de médula, de riñón o de hígado. Hoy mi hijo Josué Acevedo se colgó la sala. Él tenía muchos deseos de vivir, de ser policía, de ser bombero y de ver que no se puede porque ya se fue y él no se quería ir. Él tenía muchas ganas de luchar. ¿Hasta cuándo van a morir más niños? Ya como que si no le da la gana de darse cuenta de nada. Es un dolor que a algunos les embarga, puede ser tu mamá, tu tía, tu primo, te puede pasar a ti. Esto no pudo pasar conmigo. La Fundación exhorta al Gobierno Nacional a dar respuesta en temas de salud a los niños que están aún en espera de trasplante. Recordemos que en las últimas semanas han fallecido más de 15 niños. Desde Caracas, Venezuela, María Alejandra Baena. Este martes 26 de octubre la Iglesia Católica en Venezuela y las feligresías se reunieron en las inmediaciones del santuario de Nuestra Señora de la Candelaria al oeste de Caracas para celebrar la primera festividad litúrgica en honor al doctor José Gregorio Hernández luego de su beatificación. Un acto que estuvo presidido a las 12 del mediodía por el vicepostulador de la causa de beatificación del médico de los pobres, Monseñor Tulio Ramírez. Escuchemos parte de las declaraciones ofrecidas por los representantes de la Iglesia Católica de nuestro país. Es muy significativa y especial esta fiesta litúrgica. Para mí, como vicepostulador de la causa que fui durante años, pues me causa una profunda alegría el ver concretado todos los actos litúrgicos en esta expresión de fe, como lo hemos realizado hoy aquí en el santuario de José Gregorio Hernández. Para toda Venezuela es un signo de esperanza, un signo de comunión, un signo de amor, que imitemos el camino que nos propone un hombre que siguió profundamente a Jesucristo y que fue un hombre transparente, un hombre sincero. Yo creo que tenemos un gran reto en todas las virtudes de José Gregorio para que caminemos siempre en la rectitud, en la honestidad, en cada uno de los cargos que ocupamos, que seamos verdaderamente transparentes. La feligresía venezolana, los devotos del doctor José Gregorio Hernández también ofrecieron parte de sus testimonios durante este encuentro con la Iglesia Católica. Mi hermano tuvo un accidente, doble fractura de cráneo, el cual fue un milagro del doctor porque mi mamá lo vio a él. Mi mamá lo vio a él estando él en terapia intensiva con doble fractura de cráneo. Para mí es lo máximo porque yo inclusive tengo un problema en un seno que me sacaban ahí el líquido del seno hace muchos años también. Bueno, y me encomendé a él y se me ha mejorado eso. Estoy ahorita esperando que me den me hagan una mamografía nuevamente para hacer el contraste de lo al principio y lo actual para traerlo aquí para el milagro. Esta primera celebración litúrgica del doctor José Gregorio Hernández como beato culminó con la inauguración de un museo en su nombre. Desde la ciudad de Caracas, Venezuela, Luis Gabriel Patiño. La Agencia Europea de Medicamentos aprobó una dosis de refuerzo de la vacuna Moderna en la población adulta, luego de haber recibido su segunda dosis desde hace 6 u 8 meses. La entidad médica explicó que según estudios realizados por la farmacéutica, la inmunización se reduce con el paso del tiempo, por lo que es necesario una dosis adicional para elevar la protección contra el virus. Recordemos que el pasado miércoles los reguladores federales de Estados Unidos autorizaron a Moderna y Johnson & Johnson suministrar las dosis de refuerzo. Argentina se prepara para ofrecer vacunas anti-COVID a los turistas que lleguen al país, según lo informó la ministra de Salud, Carla Bisotti. Además, ofrecerán la inmunización en puntos fronterizos. Argentina abrirá las fronteras al turismo extranjero desde el noviembre próximo, cuando se requerirá el esquema completo de vacunación y el PCR negativo 72 horas previas al embarque. El portavoz del gobierno francés dijo que se constata en el país un ligero repunte de la epidemia de COVID, sin que se pueda hablar de una quinta ola, y pidió por eso mantener la vigilancia y sobre todo acelerar las inyecciones de dosis de refuerzo para el público frágil.
Se pudo conocer que este lugar está ubicado en la vereda La Pítica del municipio de Turbo, en el Urabá antioqueño. La Policía Nacional hizo el registro de ese lugar instantes después de la captura del capo del Clan del Golfo, con base en una orden emitida por la Fiscalía General de la Nación. En la operación participaron 500 soldados apoyados por 22 helicópteros. Un oficial cayó en pleno ejercicio. Los movimientos, según las fuerzas de seguridad, fueron rastreados por más de 50 expertos en inteligencia de señales a través de imágenes satelitales. El director general de la Policía Nacional, general Jorge Luis Vargas Valencia, describe las características del sitio, la manera como Otoniel vivió esas últimas horas prófugo de la justicia y lo que allí se encontró. La encontramos con las mismas características de las casas que históricamente Otoniel ha utilizado. Su cuarto separado de la casa, con 2 salidas para tener escape rápido, cama en madera teca, colchón ortopédico. Se encontraron los víveres en una nevera especial. Ya lo había acondicionado con DirecTV para ver los noticieros especialmente. Se encontraron 3 perros chapolos de los que utiliza para hacer la búsqueda en el área y detectar a la fuerza pública. El acceso a Internet sigue interrumpido este martes en la capital sudanesa, donde algunas calles siguen cortadas por las barricadas erigidas ayer por los manifestantes, 4 de los cuales han fallecido en las protestas iniciadas tras el golpe de Estado de los militares contra el gobierno civil de Abdallah Hamdok. El Comité Central de Médicos de Sudán, que ofrece asistencia a los manifestantes y hace el recuento de víctimas, informó que los fallecidos han subido a 4 después que un hombre muriera por los disparos de los militares. Ayer el comité informó que los heridos superaban los 80, algunos de ellos en estado grave por impacto de balas. Por su parte, la Asociación de Profesionales de Sudán, que lideró las protestas durante la revolución que acabó con la dictadura de Omar al-Bashir en 2019, difundió imágenes de carreteras cortadas por bloques de cemento y con destrozos tras los enfrentamientos de ayer entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad. Este sindicato independiente llamó a manifestaciones pacíficas y a la desobediencia civil para exigir la liberación de Hamdok y otros miembros de su gabinete arrestados en la madrugada del lunes por los militares que disolvieron posteriormente el Consejo de Ministros, así como el Consejo Soberano, máximo órgano de poder de la transición en Sudán. También fue decretado el estado de emergencia en todo el país y fueron suspendidos algunos artículos del documento constitucional que sentó las bases del periodo transitorio que dio comienzo en agosto de 2019 después del derrocamiento de al-Bashir a manos de los generales tras meses de protestas en las calles. Para hoy están previstas nuevas movilizaciones en medio de temores de una represión violenta, tal y como advirtió en un comunicado la Organización de Defensa de Derechos Humanos Human Rights Watch. La Jurisdicción Especial para la Paz es el órgano de control creado luego del acuerdo firmado en Colombia. El fiscal general de la Corte Penal Internacional aseguró que funciona en forma satisfactoria. Hoy me complace mucho leer el informe. Durante mucho tiempo he sido un admirador de su trabajo. Un mensaje que la oficina ha dicho de manera resuelta y constante durante un periodo considerable de tiempo es que debe ser apoyado. Debe seguir teniendo el espacio para hacer su trabajo. Y me complace mucho que pienso que el gobierno actual, los diversos actores, la sociedad civil y por supuesto el trabajo mismo están trabajando de una manera muy positiva. El fiscal de la Corte Penal Internacional se encuentra en Colombia con la intención de recolectar información sobre las violaciones de los derechos humanos en este país. El viaje no se ha completado, pero simplemente los insto a todos a que continúen teniendo la determinación y la creencia de que las estructuras establecidas han sido bien financiadas por el gobierno. Tiene un estatus constitucional que le da espacio a la esperanza para hacer su trabajo y con su ayuda, con su resistencia y determinación, llegará a ese puerto seguro de la justicia, de la rendición de cuentas a su debido tiempo. Por su parte, el presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz agradeció la visita del fiscal, al tiempo que informó que continuarán trabajando en forma mancomunada. El testimonio del señor fiscal de apoyo a la Jurisdicción Especial para la Paz es robusto
y es contundente. Él cree que la Jurisdicción Especial para la Paz está probándole a Colombia y al mundo que tiene plena capacidad y toda la voluntad de ponerle fin a la impunidad. Siempre las víctimas de Colombia se han visto apoyadas y soportadas por la Corte Penal Internacional. Desde el año 2004, la Corte Penal Internacional realiza una investigación en contra de Colombia por las violaciones a los derechos humanos. Con esta visita posiblemente pueda finalizar esta evaluación. La comisión acompañará el proceso desde el inicio de la campaña electoral en el país, la cual inicia este jueves. Los representantes europeos estarán en 22 de los 24 estados de Venezuela. Mientras que la jefa de la misión, Isabel Santos, diputada del Parlamento Europeo, tendrá una agenda de 3 días en la que se reunirá con los rectores del Consejo Nacional Electoral, partidos políticos y la sociedad civil. Además, visitará el estado Zulia. Se espera que la misión de observación emita un comunicado 2 días luego de los comicios, es decir, el 23 de noviembre, y se quedarán en el país hasta que terminen las elecciones. Además de los representantes europeos, se espera que participen organizaciones no gubernamentales durante el proceso. Evans señaló la urgencia de integrar fuerzas alternas que permitan generar esperanza de la construcción de un país distinto. Hemos decidido un conjunto de organizaciones políticas hacer la presentación que vamos a hacer el día de hoy. Pretendemos, sin tener la verdad en nuestras manos, empezar a encarnar lo que son las opciones independientes en Venezuela. Eso que a través de las mediciones de encuesta empieza a definirse como una gran mayoría. Aunque nosotros no representamos esa gran mayoría, sí estamos representando a esos sectores que forman parte de esa gran mayoría, que es el sector de los independientes. Es por eso que autodefinidos, independientes, hoy nos agrupamos. Advierte que el sector independiente crece cada día en el país y en el panorama político, y desde la coalición esperan que se sumen e integren paulatinamente otras fuerzas políticas y sociales. Sí, en estos últimos 2 días hemos estado sorprendidos por la noticia de que algunas estaciones de servicio han colocado el diésel a precio internacional, similar al de la gasolina, 0.50, en un momento donde los productores agropecuarios estamos ya en plena cosecha de los cereales del ciclo invierno, se está secando el café, se viene la cosecha de caña. Celso Fantinel, presidente de FedeAgro, explicó que se podría justificar el aumento del combustible si es para el buen funcionamiento de la industria, pero aclaró que esta medida se debe a que hay una escasez de diésel. En los últimos 6 meses el diésel estaba alrededor de 0.47, quiere decir que hay productores que le daban el diésel regalado y otros pagaban hasta más de $1, que es lo que está ocurriendo en el mercado negro. Las listas del Ministerio de Agricultura realmente son cada 15 días. Hay productores que en cosecha necesitamos 1.000 litros diarios y te quieren dar 400 litros cada 15 días. Y entonces el productor en pico de cosecha tiene que recurrir a un mercado negro que va a ir creciendo. Por su parte, rechazó el incremento del diésel en ciertas estaciones de servicio y señaló que no han recibido un comunicado oficial sobre esta medida. A su vez, aclaró que no se producirá una escasez de productos agrarios ni aumento en sus precios, pero los pequeños productores sí se podrían ver afectados. Según Carvajal, el expresidente Néstor Kirchner presuntamente recibió $21 millones de parte de la administración venezolana. El acusado señaló que durante su tiempo trabajando como director de inteligencia y contrainteligencia militar en Venezuela, recibió una gran cantidad de informes que indicaban que se estaba produciendo financiamiento internacional irregular. Carvajal señaló específicamente a Néstor Kirchner en Argentina, Evo Morales en Bolivia, Lula da Silva en Brasil, Fernando Lugo en Paraguay, Ollanta Humala en Perú, Zelaya en Honduras, Gustavo Petro en Colombia, Movimiento 5 Estrellas en Italia y Podemos en España. Por su parte, Estados Unidos se mantiene a la espera de extradición a su territorio tras solicitarlo por presuntos cargos de narcotráfico.
Rusia registró este miércoles otro récord de muertes por COVID-19 con 1.123 decesos en la última jornada, según los datos publicados por el Centro Operativo de Lucha contra la Pandemia de Coronavirus. Se trata del 9º día consecutivo por encima de las 1.000 muertes por coronavirus y se registró en la jornada previa al inicio del confinamiento en la capital del país, Moscú, que se extenderá desde el fin de semana al resto del país. Incluirá 11 días de vacaciones pagas para los trabajadores y el cierre de todos los servicios no esenciales. Australia permitirá a sus ciudadanos viajar al extranjero sin permiso después de más de 18 meses de fronteras cerradas por la pandemia, anunció el gobierno este miércoles en su estrategia de reabrir la movilidad internacional. Río de Janeiro se adelantó a otras grandes ciudades de Brasil y desde este miércoles no exigirá más el uso de mascarillas al aire libre para evitar contagios por COVID, una medida que también empezará a aplicar Brasilia desde la próxima semana. La decisión fue anunciada por el alcalde de la ciudad, Eduardo Paes, luego de que la Asamblea Legislativa del Estado de Río de Janeiro aprobara retirar la exigencia para todos los municipios de la región y de que el Comité Científico Municipal confirmara que era seguro hacerlo con el 65% de los cariocas inmunizados con el esquema completo de vacunación. La República Dominicana entró en una cuarta ola de la COVID-19, admitió este miércoles el Ministerio de Salud Pública, que sin embargo afirmó que el país está preparado para enfrentar un rebrote de contagios. El país presenta un aumento en la positividad de casos de coronavirus, así como en las hospitalizaciones a causa del virus desde hace unas 3 semanas. El 74% de la población meta a vacunar contra la COVID-19 ha recibido la primera dosis y el 61% 2 dosis, números que han aumentado en las últimas semanas debido a que desde el pasado 18 de octubre es obligatorio presentar la tarjeta de vacunación en muchos lugares públicos. Nicaragua recibirá esta semana por primera vez vacunas contra la COVID-19 donadas por Estados Unidos, un lote de más de 300.000 dosis del suero de Pfizer que llegarán al país el viernes, informó este martes AF, una fuente de la Casa Blanca. Con el dinero se espera financiar las políticas de cambio climático en el país, como la reducción de la producción de carbono y apoyar a la red de seguridad social. Además, podría brindar una opción a los demócratas para financiar su plan de gobierno. El impuesto se aplicaría a cualquier persona con más de 1.000 millones de activos o más de 100 millones de ingresos durante 3 años consecutivos, lo que corresponde a unas 700 personas en los Estados Unidos. Inicialmente, la legislación impondría el impuesto a las ganancias de capital de 23,8% sobre la ganancia en el valor de los activos negociables de los multimillonarios, como acciones, bonos y efectivo, sobre la base del precio original de esos activos. Indígenas de Ecuador se manifestaron y bloquearon carreteras por las políticas económicas del presidente Guillermo Lasso. Las protestas, en las que además participaron estudiantes y trabajadores, son contra el alza de hasta 12% de los combustibles. Esta decisión hemos tomado colectivamente frente a las nuevas medidas económicas que cada vez nos tiene ya dominados a nuestras poblaciones, a nuestros transportistas y a nuestras comunidades. Los indígenas anunciaron que continuarían la protesta el miércoles por segundo día consecutivo. Lasso decretó nuevos precios de combustibles. Ahora el galón de diésel trepó a $1.90 frente a $1 que costaba hace más de un año, y el de la gasolina quedó en $2.55. Y aunque anunció un congelamiento indefinido de las tarifas, no logró apaciguar el descontento popular. Los indígenas derrocaron 3 presidentes entre 1997 y 2005 y representan un 7,4% de la población. Entonces decimos, presidente de la República, entendiendo este escenario, congele en $1.50 el diésel, porque ahí él empezó a decidir en este país cuando él fue presidente de la República, y en $2 a $2.10 congele el precio de la gasolina. En las manifestaciones, 37 personas fueron detenidas, 5 policías heridos y 2 militares retenidos por manifestantes, quienes se encontraban en buen estado.
En Quito, unas 1.500 personas participaron en la marcha y la policía empleó gas lacrimógeno para dispersarlos cerca del Palacio de Gobierno y los inconformes lanzaron piedras. Una persona sufrió una lesión por una cápsula de bomba lacrimógena y un periodista recibió el impacto de una bala de goma disparada por un policía. Los simpatizantes dieron una calurosa bienvenida al padre del periodista australiano John Shipton, que recibió varios abrazos antes de entrar al tribunal en el centro de la capital británica. Algunos de los simpatizantes optaron por visibilizar la protesta con música y disfraces. Grandes pancartas, dibujos y fotografías del periodista se colocaron de forma visible para peatones y conductores que circulaban por la calle Strand, donde se ubica el edificio del tribunal. El actual director del portal Wikileaks, Christine Crafton, lamentó ante los manifestantes y periodistas que el australiano tenga que seguir el juicio desde la prisión de alta seguridad de Belmarsh, ante la imposibilidad de poder asistir personalmente. La abogada y pareja del periodista, Stella Morris, también lamentó que no lo hubiesen dejado ir personalmente para dar instrucciones a sus abogados, poder preguntar y pedir aclaraciones sobre el transcurso y evolución del juicio. Asimismo, mostró preocupación por la salud física y mental del padre de sus hijos. La justicia británica ya falló en favor de Assange el pasado 4 de enero en primera instancia en una decisión judicial que denegaba su extradición por el riesgo de suicidio, pero la justicia estadounidense lo recurrió, elevando la cuestión al Tribunal Superior de Londres. El sheriff del condado de Santa Fe, Nuevo México, Adam Mendoza, y la fiscal de distrito, Mary Carmack Otwis, han comparecido este miércoles en rueda de prensa para ofrecer detalles de la investigación que se realiza en torno al accidente registrado hace una semana en el rodaje de la película Rust, cuando Alec Baldwin mató de un disparo accidental a la directora de fotografía, Alina Hutchins, e hirió al director Alex Sousa. Mediante órdenes de allanamientos hemos recopilado unos 600 elementos de evidencia, lo que incluye, pero no se limita, a 3 armas de fuego, aproximadamente 500 proyectiles y varios elementos de vestuario y accesorios. Pensamos que tenemos en nuestro poder el arma disparada por el señor Baldwin. Pensamos también que esta fue el arma que disparó la bala. También pensamos que tenemos el proyectil, el cartucho de la bala disparada. La bala en sí se recuperó del hombro del señor Sousa. El proyectil fue recuperado por personal médico cuando estaba siendo tratado y fue entregada a la oficina del alguacil como evidencia. Consideramos que esta bala en particular y el cartucho corresponden a la bala del revólver que tenía el de Baldwin. Hemos recuperado lo que parecen ser otras balas en el set. Los demás artículos mencionados y otros artículos de evidencia serán presentados al laboratorio del crimen del FBI en Quantico, Virginia, para su análisis. Por su parte, la fiscal del distrito, Mary Carmack Otwis, aseguró que aún no pueden decidir si se trató de negligencia y quién fue el responsable. En las elecciones competirán unos 70.244 candidatos para ser seleccionados en 3.082 cargos de gobernadores, alcaldes, diputados a los consejos legislativos y concejales para el periodo 2021-2025. En el registro de electores están registrados más de 21 millones de venezolanos habilitados para votar en los comicios que escogerán a 23 gobernadores, 335 alcaldes, 253 diputados a los consejos legislativos estadales y 2.471 concejales. La misión electoral de la Unión Europea, que fue invitada por la administración de Nicolás Maduro para observar y verificar el normal desarrollo de las elecciones, inició su capacitación para luego desplegarse en los 23 estados del país. Es la primera vez en 15 años que Venezuela tendrá una misión de observación internacional en unos comicios. La última vez que esto sucedió fue en el 2006 durante las elecciones presidenciales. Duque también reconoció que aún quedan cosas por hacer en el municipio y que de resultar ganador en las elecciones del 21 de noviembre reforzará los programas de recuperación de los servicios públicos, vialidad, entre otras áreas. Hemos logrado hacer la mejor gestión pública municipal de Venezuela. Esto no ocurrió por arte de magia, todo lo contrario, ocurrió por haber logrado una sinergia clara entre lo que querían nuestros vecinos y las autoridades, que al final del día también somos vecinos con la oportunidad de servir. Pero queremos dar más, queremos servir más. No se trata de postularnos a una alcaldía
solamente para tener un cargo, a una concejalía, como me acompañan hoy mis queridos vecinos concejales, por una concejalía. Se trata de una oportunidad para servir más, para estar más cerca de la gente. Iluminamos prácticamente todo el municipio. Estamos atendiendo a más de 6.000 vulnerables en sus casas. Hemos hecho todo lo que queríamos, debíamos y Dios nos permitió hacer en un momento muy duro del país, pero lo hemos logrado. El también representante del movimiento político Fuerza Vecinal pidió al candidato a la gobernación de la Mesa de la Unidad, Carlos Ocariz, no hacer uso de su imagen para impulsar su campaña política. Aseguró que esto podría confundir a los electores. Ratifico el mensaje con mucho respeto, Carlos. Te apreciamos mucho y te lo he expresado en privado varias veces. En lo personal no tenemos nada en contra de ti, pero pedimos que hasta que no se dirima qué va a ocurrir en Miranda, no se haga uso de la imagen de los alcaldes hasta que eso no sea acordado. Con todo el cariño del mundo, esto no se trata de generar una polémica política, lo hacemos desde el cariño. Vamos a dirimir este problema. Miranda completa está esperando que este problema se dirima. Las encuestas y la calle ya habló. A donde vamos con David Uzcategui, la gente dice, la gente se ve el apoyo contundente hacia David. Vamos a tomar una decisión que vaya en pro de que Miranda quede en las mejores manos. Y nos ponemos todos del mismo lado a luchar contra nuestro verdadero adversario, que es este gobierno hambreador, este gobernador que está desconectado de la gente. El alcalde Gustavo Duque informó que hasta el próximo 18 de noviembre estará presentando su plan de gobierno en las diferentes comunidades y atendiendo las inquietudes de los habitantes del municipio Chacao. Héctor Rodríguez en el estado Miranda apuesta a su maquinaria para hacerse con la reelección en este venidero evento electoral. Dándole las gracias a cada jefa de calle, a cada jefe de comunidad, a cada jefa de VC. Dándole las gracias a la juventud, a las mujeres, a los trabajadores. Dándole las gracias porque para mí, como gobernador, ha sido un honor, es un honor trabajar junto a ustedes. Es un honor para mí tener un liderazgo tan valiente, tan amoroso, tan leal con su familia, con su patria, con el proyecto, con Chávez, como lo son ustedes. Hubiese sido imposible superar esas tormentas si no hubiese sido por el trabajo duro, fuerte, honesto, siempre con fe puesta en Dios, que hacen cada uno y cada uno de ustedes todos los días en todas las calles de Miranda, en las 30.000 calles, en las 4.000 comunidades. Javier Bertucci aspira a vencer a Rafael Lacaba en la gobernación de Carabobo. Hizo un llamado a mantener la unidad electoral para conseguir la victoria. La unidad que ustedes ven aquí de todos estos partidos es el resultado del análisis, es el resultado de las conversaciones, es el resultado del engranaje con respecto a una visión para el Estado Carabobo que reúne todas las propuestas que estoy presentándole a cada comunidad, a cada barrio, a cada sector del Estado Carabobo, sin cansancio, cada día, hablándoles de cómo vamos a cambiar este Estado y cómo vamos a convertirlo en un Estado potencia a partir de enero del próximo año. En el occidente de Venezuela también comenzó la campaña electoral para los comicios del 21 de noviembre, donde se elegirán gobernadores, alcaldes, diputados y concejales. La gobernadora Lady Gómez juramentó el comando de campaña para la reelección, mientras que el abanderado del PSUV también festejó el inicio de la contienda. Importante participar en este proceso del 21 de noviembre para defender la democracia, por la libertad, ante el avance del socialismo en el Estado comunal, que hoy el PSUV tiene como objetivo eliminar los municipios. En el estado Lara, la campaña electoral comenzó formalmente a partir de las 10 de la mañana. Los diferentes aspirantes tomaron las principales calles y avenidas del casco central de Barquisimeto, como lo son la avenida Lara, el Parque Ayacucho, la Plaza Bolívar y la popular avenida 20, en donde se concentraron con sus respectivos movimientos de campaña para emprender diferentes marchas en relación a lo que va a ser esta campaña electoral de cara a las elecciones del próximo 21 de noviembre.
Es importante destacarle a toda nuestra audiencia que en el estado Lara hay 11 candidatos aspirando a la gobernación y 81 candidatos también a lo que son las aspiraciones de los gobiernos de los 9 municipios de todo el estado Lara. Todos ellos pues arrancaron formalmente esta campaña electoral siguiendo los lineamientos del Consejo Nacional Electoral, esperando pues cuáles van a ser los resultados de quiénes van a ser los nuevos gobernantes del territorio larense para las elecciones del próximo 21 de noviembre. Es la información destacada que manejamos desde Barquisimeto en el estado Lara con este inicio de campaña electoral. Hoy estamos celebrando un paso histórico, que se cierra el examen preliminar reconociendo los esfuerzos de Colombia y reconociendo el principio de complementariedad con el cual fue fundada la Corte Penal Internacional. Pero se sella un acuerdo entre Colombia y la Corte Penal Internacional para estar compartiendo información, para tener reuniones periódicas y para seguir mostrando los avances de nuestro país en este proceso que es fundamental para darle tranquilidad a millones de víctimas de la violencia. En el acuerdo donde estampó su rúbrica el fiscal general de la Corte Penal Internacional, el gobierno de Colombia se compromete a asegurar que la Jurisdicción Especial para la Paz reciba el espacio que necesita para realizar debidamente su trabajo. Esto no quiere decir que se esté poniendo fin al apoyo, a los compromisos que acabo de enumerar. El compromiso será una actividad, una interacción continua y estableceremos una nueva relación. Pero esto es un gran logro y yo quiero felicitar a todas las personas en Colombia por los esfuerzos realizados y a todos los individuos y todas las partes en el acuerdo de paz para que tengan la valentía, el coraje, los principios y lleguen a la JEP con sus relatos. Eso es bueno para Colombia, que se diga la verdad y eso es una parte fundamental de la sanación. Karim Khan cerró el examen preliminar que más tiempo llevaba en Colombia y que involucra crímenes de guerra y lesa humanidad cometidos por el ejército, la extinta guerrilla de las FARC y grupos paramilitares entre los años 2002 y 2009. Juan Francisco Espinosa, director de Migración Colombia, informó que la frontera estará abierta hasta las 7 de la noche durante el día sin IVA, en el que se eliminará el impuesto al valor agregado de los productos, oportunidad que aprovechan los venezolanos, pero se mantendrá la regulación de pico y cédula, lo cual permite el paso de solo los connacionales que tengan terminal de cédula 2, 4, 6, 8 y 0. Los venezolanos que su documento de identidad termine en 1, 3, 5, 7 y 9 deberán exponer su caso a las autoridades migratorias y son ellas quienes decidirán si permiten el paso o no a territorio colombiano. Por su parte, se prevé que más de 10.000 personas pasen por la frontera. La medida será adoptada por el paso peatonal, mientras que aquellos puestos de control para la navegación fluvial trabajarán de acuerdo con el horario normal. Además, las autoridades migratorias de Colombia desplegaron un operativo especial de atención en frontera, con un refuerzo en el número de oficiales, con el fin de evitar posibles contratiempos. Entran en vigor las restricciones sanitarias en Moscú. El gobierno determinó el cierre de escuelas y restaurantes y la imposición de una semana no laboral a la mayoría de las empresas y la administración pública para contener la pandemia de coronavirus. Creo que es importante salvar la vida de alguien en lugar de entretenerse, especialmente dado que no es por mucho tiempo. El país volvió a registrar un récord de muertes y contagios vinculados con el virus en las últimas 24 horas. Mientras tanto, la campaña de vacunación sigue siendo complicada debido a la desconfianza de los rusos. Según el sitio especializado Gogov, apenas un tercio de ellos están totalmente inmunizados, pese a que el país ha desarrollado 4 vacunas, entre ellas la Sputnik V. Si es una medida a corto plazo, tal vez ayude a reducir la cantidad de infecciones, pero si dura más, deberían implementarse otras medidas en lugar de cerrar negocios, organizaciones y tiendas. A pesar de todo, el gobierno se niega por el momento a todo confinamiento o toque de queda, por miedo a afectar aún más a una economía ya frágil.
El presidente Vladimir Putin prefirió en cambio declarar un periodo no laboral a nivel nacional entre el 30 de octubre y el 7 de noviembre, una medida que ya tomó en 3 oportunidades en el pasado. El objetivo es frenar la circulación de las personas, pero ante la falta de confinamiento obligatorio, muchos rusos planean irse de vacaciones. El apoyo a este plan se ha visto dividido sobre el costo y los detalles de esta iniciativa que ahora deberá ser votada en el Congreso. Biden argumentó que creará millones de empleos y convertirá la crisis climática en una oportunidad. Biden falló en su objetivo inicial de asegurar una votación en el Congreso en donde los demócratas tienen una estrecha mayoría, antes de ir a Roma para reunirse con el Papa Francisco y los líderes del G20, y luego a la cumbre de la ONU sobre el cambio climático en Glasgow. El mandatario aseguró que esta sería la inversión más significativa para enfrentar la crisis climática más allá de cualquier otra nación avanzada en el mundo. El representante aseguró para el medio español El País que para que no se abra una investigación sobre delitos de violación de derechos humanos en Venezuela, se tiene que cumplir con el Estatuto de Roma. A su vez, explicó que está cumpliendo con la visita por iniciativa de la administración de Nicolás Maduro, pero confía en que se determinarán si en el país se han cometido delitos de lesa humanidad. Además, explicó que ni este ni ningún caso es sencillo de resolver porque se trata de genocidios, crímenes de guerra y otros. Por su parte, explicó al medio El País que visitará Venezuela para entablar relaciones y comunicaciones que faciliten la confianza y la investigación. Con pancartas que contenían mensajes en contra de las violaciones a los derechos humanos, los manifestantes exigieron la liberación de los presos políticos y denunciaron las torturas que sufren en los centros de reclusión del país. Nosotros estamos aquí hoy para llamar la atención del ciudadano Karim Khan, fiscal de la Corte Penal Internacional. Sabemos muy bien, y nosotros los abogados lo sabemos, que existe el principio de la complementariedad. ¿Qué es eso? Que si el Estado parte, el Estado donde se cometieron los hechos, investiga y sanciona a los criminales de lesa humanidad, la Corte Penal no tiene por qué intervenir. Pero el llamado precisamente es porque nosotros no podemos pedir justicia al verdugo. En Venezuela no existe independencia judicial y menos va a existir imparcialidad. Si el fiscal no inicia la investigación, eso lo que va a hacer es cubrir Venezuela con un manto de impunidad. Las víctimas necesitan justicia, las víctimas necesitan reparación de esos hechos. La Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia entregó un documento en la sede del PNUD para que las Naciones Unidas interceda y las víctimas y familiares puedan conversar con el fiscal durante su visita a Venezuela. Pero nosotros lo que pedimos es que no se secuestre la agenda del fiscal Khan y que pueda ver la realidad de las violaciones de derechos humanos en Venezuela. Esta es una visita histórica del fiscal ante la Corte Penal, que esté en Venezuela, que pueda constatar por sí mismo las violaciones de derechos humanos. Es muy importante decirle a todas las víctimas que no estamos solos, ya no estamos solos, ya no estamos a merced del gobierno de Nicolás Maduro, de sus fiscales del Ministerio Público y de sus órganos de inteligencia. Ya hay varios organismos internacionales y en este caso hay una corte, una instancia judicial internacional que está observando lo que ocurre en Venezuela y que además va a tomar testimonio y que tiene casos sobre sus escritorios que van a ser evaluados. Acosta asegura que no hay maniobra alguna que pueda hacer el gobierno nacional que pueda ocultar la situación de derechos humanos que ocurren en Venezuela. La llegada de Khan a Venezuela ha generado distintas reacciones, quienes esperan ansiosamente tener acceso a su agenda y que éste conozca la realidad que se vive en el país. Saludamos la presencia del fiscal de la Corte Penal Internacional, por supuesto como venezolanos que hemos venido luchando por lograr recuperar la libertad y la democracia en Venezuela, le damos la bienvenida y esperamos que esta visita se puedan manifestar tanto las víctimas como los familiares de gente que ha sido asesinada en nuestro país por parte de la dictadura. Son 269 muertos a partir del 2014 en las manifestaciones
contra la dictadura de Nicolás Maduro y, por supuesto, por las libertades democráticas en nuestro país. Durante la visita de Khan se espera que se reúna con autoridades de alto nivel, el Poder Judicial y representantes del cuerpo diplomático, así como con organizaciones de la sociedad civil y distintas ONG. La observadora polaca y de Portugal arribaron a Coro el 28 de octubre como parte de los primeros 44 de 100 observadores de la misión de observación electoral de la Unión Europea que se estarán desplegando en todo el país y que en el caso del Estado Falcón en los próximos días se entrevistarán con representantes y personal del Consejo Nacional Electoral, actores de los diferentes partidos políticos, candidatos y medios de comunicación, entre otros. La comisión visitó este viernes la sede regional del CNE en Coro, varios puntos de la feria electoral, así como la Junta Electoral, acompañadas del coordinador regional, Jonathan Naranjo, quien destacó que este despliegue de observadoras forma parte del acuerdo administrativo firmado por el Poder Electoral y Misión de Observación Electoral de la Unión Europea. El secretario de la Academia Nacional de Medicina, Unia de Zurbina, manifestó que apenas poco más de 20% de personas en el país han recibido las 2 dosis de la vacuna, por lo que ponen en duda el regreso a clases. De acuerdo a la información de la página oficial de la Oficina Panamericana de la Salud, hasta el viernes pasado, que fue 22 de octubre, ellos actualizan cada viernes la página con información que dan los gobiernos que están afiliados a la OPS, que son todos en América. Apenas iba vacunado hasta el viernes pasado el 21.57% de la población adulta en Venezuela. Eso equivale apenas a 6 millones de habitantes. Quiere decir que entonces tenemos más o menos el 19 millones de personas para llegar a un 70% que no están vacunados. Por su parte, la directora de la Federación Nacional de Sociedades de Padres y Representantes, Nancy Hernández, denunció la emergencia que viven los planteles educativos de varias regiones de Venezuela, los cuales no cuentan con las capacidades para recibir al estudiantado. Hay planteles que están declarados por los órganos de defensa civil y bomberos de los estados total inhabitabilidad. Hay en el estado Carabobo un plantel en el cual no se pudo comenzar clases porque todos los profesores tenían COVID y además el fallecimiento de algunos trabajadores del plantel. Y eso es una de las cosas que nosotros exigimos. Ha habido como un cierre de cortina en relación con las pruebas de detección del COVID. El vocero de la Asociación Nacional de Instituciones Educativas Privadas, José Manuel Bolívar, alertó sobre la deserción estudiantil que se vive en el país debido a que de 9 millones de estudiantes, 1.5 no están inscritos en colegios. En Venezuela existen 9 millones de niños entre 3 y 18 años de edad, es decir, en edad escolar, en la edad que van desde el preescolar hasta su 5º año. Eso representa más o menos un tercio de nuestra población. Es una población además que está en el momento en que su cerebro, en que su organismo está en mayor crecimiento, en mayor potencial. Es ahí donde se empieza a desarrollar el ser humano para, como decía Nancy, esa escuela de hoy sea un reflejo del mañana. De esos 9 millones de niños antes de la pandemia, ya había 1 millón que estaban fuera del sistema escolar. Hoy se piensa que ya ha llegado a 1,5 millones de niños que no están inscritos en ningún tipo de escuela. Para finalizar, Miguel Barone, representante de Alianza Todos por la Educación, resaltó la importancia de la asistencia masiva de la comunidad estudiantil a las escuelas, ya que su ausentismo genera mayor retraso en el conocimiento básico de los alumnos. Tedros Adhanom es el único candidato a dirigir la Organización Mundial de la Salud en 2022. El etíope, máximo responsable de la Organización Mundial de la Salud desde 2017, es el único candidato presentado al proceso de elección del nuevo director general para el mandato que empezará en 2022, confirmó esta agencia de la ONU. El experto etíope, que en principio seguirá dirigiendo la organización hasta 2027, ha tenido que gestionar la respuesta de la OMS a la peor crisis sanitaria mundial del último siglo causada por la pandemia de COVID-19.
La Organización Mundial de la Salud instó este viernes a mantener las escuelas abiertas en Europa con medidas de protección si fuese necesario, pese a la subida de los contagios por cuarta semana consecutiva. Más de la mitad de los 53 países que componen la región europea de la Organización Mundial de la Salud notificaron un marcado aumento de casos en todos los grupos de edades la semana pasada, mientras que en el resto de continentes continúa la tendencia a la baja. 45 países de la región europea, que incluye Rusia y a varias exrepúblicas soviéticas, han aconsejado mantener la enseñanza presencial, pero otros 7 han optado por cierres totales o parciales. Rusia registró 44.265 muertes vinculadas con el COVID-19 en septiembre, anunció este viernes la agencia de estadísticas Rosstat, una cifra casi 2 veces superior a la establecida por el gobierno para el mismo periodo. Biden fue el 14º presidente de Estados Unidos en reunirse con un papa en el Vaticano, en donde hablaron de la pobreza, cambio climático, pandemia y migración en un encuentro previo a la cumbre del G20 en Roma. Se trató de una de las reuniones más largas que ha concedido el Papa argentino a un presidente estadounidense, con el cual comparte posiciones sobre la defensa del ambiente y la lucha contra el coronavirus. El mandatario agradeció a su santidad por su defensa de los pobres del mundo y los que sufren hambre, conflictos y persecución, al tiempo que aplaudió el liderazgo del Papa Francisco en la lucha contra la crisis climática, así como de garantizar que la pandemia termine para todos a través del intercambio de vacunas y una recuperación económica global equitativa. Biden agradeció al Vaticano por hablar en nombre de los detenidos injustamente, incluso en Venezuela y Cuba. El encuentro, particularmente largo, ya que con Barack Obama duró 52 minutos y con Donald Trump 30 minutos, era la primera cita de Biden de su apretada agenda con ocasión de la cumbre del G20 de 2 días en la capital italiana y la Conferencia de Naciones Unidas COP26 sobre cambio climático en Glasgow, Reino Unido. Francia ha avisado que puede aplicar sanciones contra el Reino Unido a partir del próximo 2 de noviembre, si no llegan a un acuerdo para que Londres le conceda las licencias de pesca a las que se considera que tienen derecho en virtud del acuerdo del Brexit. El ministro británico agregó que la titular de Asuntos Exteriores, Liz Truss, ha convocado para hoy a la embajadora de Francia en Londres, Catherine Colonna, para tratar de indagar sobre los próximos pasos de las autoridades galas en el conflicto pesquero. También informó que el primer ministro británico Boris Johnson puede abordar este inconveniente con el presidente francés Emmanuel Macron durante la cumbre del G20 durante este fin de semana en Roma. Francia tiene intención de prohibir a los pesqueros británicos que desembarquen sus capturas en algunos puertos franceses y quiere endurecer los controles sanitarios y aduaneros. Además, las autoridades galas harán controles de seguridad sistemáticos a los buques y reforzarán los registros a camiones con destino o procedencia del Reino Unido. Los representantes de la organización condenaron las violaciones de derechos humanos que sufren en la región en medio del masivo flujo de los ciudadanos centroamericanos en la frontera de ambos países. Durante la presentación del informe, Ningún lugar seguro, las personas haitianas en movimiento necesitan protección internacional urgente, Amnistía Internacional y Haitian Bridge Alliance denunciaron que los migrantes son expuestos a detenciones y expulsiones sin el debido procedimiento por parte de las autoridades. Además, sostienen que los migrantes haitianos han sido víctimas de extorsión, discriminación racial contra las personas negras, abusos de grupos armados que incluyen la violencia de género, así como falta de acceso a vivienda adecuada, atención de la salud y empleo. El informe es resultado de una investigación realizada en Tapachula, Chiapas, la cual retrata la situación de decenas de miles de personas haitianas que esperan el resultado de sus solicitudes de asilo en condiciones que las organizaciones calificaron como inhumanas. Por su parte, en México, miembros de la caravana que avanza por ese país podrían ser regularizados. Las autoridades migratorias evalúan otorgar tarjetas de visitante por razones humanitarias a los miles de migrantes, en su mayoría centroamericanos y haitianos, que están viajando en caravana por el sur de México desde hace casi una semana.
La caravana, conformada por unas 5.000 personas, llegó este viernes a Cacoyagua, en el suroriental estado de Chiapas, tras avanzar unos 5 kilómetros. En este municipio, el activista Luis Rey García Villagrán, del Centro de Dignificación Humana, explicó que se reunió con autoridades del Instituto Nacional de Migración para evaluar esta posibilidad. Esos documentos de regularización se tendrán que entregar en al menos unos 3 días, pero lo primero que se va a hacer es determinar la logística y operatividad, pues se está proponiendo enviar a los migrantes a 6 estados del país, agregó. Todos los lunes a las 10:30 am, hora de Venezuela y del este de Estados Unidos, Daniela Cozán y Ramón Castro llevarán a BPI TV nuevas historias inspiradoras de vida. Develarán sus secretos y desafíos a los que se enfrentan día a día los líderes que marcan pauta en el ámbito empresarial. Yo en la vida siempre he pensado que uno tiene que tener plan A, B y C, ¿cierto? Y bueno, mi plan B era dedicarme a algo que fuera relacionado al fútbol. Los cuerpos de J Balvin y de Nicky Jam se le deben a este Papá señor que Carrillo. está aquí. En una noche tan linda, la señorita Amanda Dudamel fue coronada como Miss Venezuela 2021 durante la edición 68 del certamen de belleza más importante del país. La joven recibió la banda de la reina saliente, la zuliana María Ángel Villasmil. Durante la gala, 18 participantes de distintas regiones y estados aspiraban por el título. Dudamel tiene 21 años de edad y representó a la región andina. En esta edición, el Miss Venezuela retornó a la presencialidad luego de transmitir un programa pregrabado en la ceremonia de 2020 debido a las restricciones por la pandemia de COVID-19. Amanda Dudamel representará al país en el Miss Universo 2022 en la edición de este año del concurso internacional que se llevará a cabo el 12 de diciembre en Israel. La representante de Venezuela será Luisette Materán.